Hace unos veranos decidí que quería irme sola, a algún sitio donde nunca hubiera estado. Estaba harto de la gente y quería naturaleza y soledad. Encontré esto, una cabaña de alquiler en Maine. Me pareció justo lo que necesitaba. Nunca había estado en Maine, pero siempre había querido conocerlo. Este lugar estaba cerca de Basin Preserve. Era precioso. Y las temperaturas eran perfectas, especialmente para finales de julio. Yo venía del calor de Kansas City, así que normalmente estaba encerrada en casa con el aire acondicionado. Pasé unos días muy tranquilos, relajándome y haciendo senderismo. Incluso encontré un sitio estupendo para recoger arándanos. Era tan bonito e idílico. Todo lo contrario de la agitada vida urbana que había llevado hasta entonces. Mi cabaña estaba en el bosque y tenía un porche muy acogedor, que se convirtió en mi lugar favorito para pasar el rato. Suelo ser un ave nocturna, así que una noche estaba en el porche leyendo con mi linterna frontal. Era alrededor de la 1 de la madrugada y tenía un libro que no había podido dejar. Oí un fuerte crujido, como si alguien pisara una rama grande. Estaba muy absorto en mi lectura, así que no le presté mucha atención. Pero entonces volví a oírlo. Puse el faro en posición alta y apunté la luz hacia el bosque. Y a unos 2 metros del suelo vi unos ojos enormes reflejándose en mí. Eran de un amarillo dorado brillante, algo inclinados. Me miraban directamente. No soy muy bueno para juzgar la distancia, pero quiero decir que estaba a unos 20 metros de distancia. Cuando vi esos ojos, me invadió un miedo intenso. Calibré su altura comparando dónde veía los ojos en relación con la letrina que estaba entre nosotros y un poco al lado. No vi nada más que los ojos. Antes de apresurarme a entrar, cerré las puertas y corrí por la casa como un loco, buscando si había algo que pudiera utilizar como arma. Cerré las ventanas, excepto una que estaba en lo alto y que necesitaba una herramienta para atravesar la mosquitera. Podía oír esta cosa caminando lentamente hacia la cabina con pasos. Definitivamente sonaba como algo caminando erguido. Sonaba como si estuviera caminando lentamente hacia adelante y hacia atrás frente a la cabaña una y otra vez. Entonces se quedó en silencio, completamente en silencio. Estaba demasiado asustado para mirar, pero me obligué a mirar de todos modos. Me asomé por el lateral de la cortina, pero no pude ver nada en absoluto. Entonces oí un aullido infernal. Era como un aullido de lobo mezclado con un aullido humano de terrible dolor. El marco A tenía un altillo, así que decidí subir por la escalera y ver si podía divisarlo desde la ventana superior. El patio trasero de la cabaña tenía una valla de bambú de unos 2 metros de altura. Estaba mirando por la ventana hacia el patio trasero. La luz del porche trasero estaba encendida. Y de repente veo esta cosa saltar por encima de la valla en el patio trasero. Quiero decir, saltó fácilmente esa valla. Era enorme, medía por lo menos 7 pies de alto. Tenía un enorme hocico y caninos muy afilados. Era negro y tenía un enorme pelo alrededor del cuello. Era tan fornido como un físico-culturista. Creo que describiría la cabeza como una cabeza de lobo gigante. 2, 3 veces el tamaño de una cabeza de lobo real. Se paseaba de un lado a otro, y luego se perdió de vista y se acercó a la casa. Y lo oí golpear las ventanas. En ese momento, yo estaba casi muerto de miedo. Quería llamar a alguien, a la policía, a quien fuera, pero no tenía cobertura. Entonces oí de nuevo ese aterrador aullido. Volvió a la vista y vi que olfateaba el aire y sus orejas se movían. Volvió y se paró junto a la valla. Yo le rogaba mentalmente que se marchara. Sentía que el miedo me invadía todo el cuerpo. Me sudaban las manos y tenía el corazón a 1000 por hora. Entonces volvió a saltar la valla. Estaba escuchando muy atentamente.
Nunca lo oí alejarse, ni pasos en la distancia, ni nada. Rezaba para que se hubiera ido de verdad y no se escondiera al otro lado de la valla. Intenté volver en mí y respirar tranquilamente, pero estaba realmente mal. No quería quedarme allí, pero obviamente no iba a arriesgarme a salir a mi coche. Me quedé en el desván toda la noche. Había un futón que no era nada cómodo. No es que pudiera dormir. Por la mañana temprano recogí todas mis cosas y miré por todas las ventanas para asegurarme de que no veía esa cosa por ninguna parte. Luego corrí a toda prisa hacia el coche y me fui. Había pagado una semana entera de estancia en la cabaña, pero de ninguna manera volvería allí de nuevo. Conduje hasta Phippsburg y me registré en un hotel. Me puse en contacto con el propietario de la cabaña e intenté describirle lo que había vivido. Me emocioné tanto al revivirlo que supongo que se apiadó de mí y me devolvió el dinero. Pero dijo que nunca había oído hablar de ese tipo de criatura en esos bosques. Dijo que lo denunciaría a las autoridades. Me alegro de haber salido ileso de allí. Viajar siempre ha sido una de mis pasiones. Tengo uno de esos mapas de Estados Unidos que se rellenan con fotos de cada estado y su forma y todo lo demás. He viajado probablemente a un tercio del país y tengo historias de cada estado, pero ninguna supera la historia de mi viaje a Virginia Occidental. Esta historia parece una locura y entiendo que pienses que me la estoy inventando. Sin embargo, todo el mundo al que se lo he contado piensa que usted lee historias de oyentes, así que estoy bastante seguro de que no pensará que estoy loco. Al menos eso espero. Quiero que se escuche esta historia porque quizá ayude a alguien más que necesite oír que no está solo, que alguien más ha visto lo que quiera que fuera esta cosa. Siempre conduzco cuando viajo porque esa es la mitad de la aventura. Llevaba un tiempo en la carretera. Conducir de Oklahoma a Virginia Occidental es un trayecto de unas 15 horas sin tráfico, así que me detuve a pasar la noche en un hotel. Esto también me permitió recoger una postal para enviar a casa por el camino. Otra pequeña tradición que hago cuando viajo a través de un estado, sé que la próxima cosa que te diga es cuando vas a pensar que estoy loco. Estaba a unos kilómetros de Point Pleasant. Me había quedado más tiempo en Mount Vernon, Illinois, del que tenía previsto, así que estaba a punto de anochecer mientras viajaba hacia el este. Mi destino estaba dentro de las próximas 20 millas. Estaba escuchando música country clásica de George Strait cuando algo me llamó la atención. Reduje la velocidad y me froté los ojos para asegurarme de que no estaba viendo nada. Me costaba entender lo que estaba pasando porque acababa de ver a un enorme hombre gris, con alas de al menos 3 metros, volando junto a mi coche. Sacudí la cabeza y me detuve. Tal vez estaba demasiado cansado. Me senté en mi coche y decidí que tal vez necesitaba una siesta corta. Programé un temporizador en mi teléfono para que me despertara en 15 minutos, pero no podía dormirme. Cerré los ojos e inmediatamente pude ver a la criatura en mi mente. Finalmente me rendí y decidí terminar de dirigirme a la ciudad. Volví a la carretera y apenas había doblado una curva cuando una figura encorvada apareció en un campo justo delante de mí. La cosa era enorme cuando la vi por primera vez. Juraría que tenía los ojos rojos, pero cuando mis faros le dieron en la cara, los ojos se reflejaron en mí. Frené en seco. Estaba muy asustado. No entendía lo que estaba pasando. Me quedé mirando a esa cosa. Al final cambió de dirección, desvió la mirada y se alejó arrastrando los pies. Así que empecé a continuar mi viaje. No pasó mucho tiempo hasta que un nuevo movimiento en la ventanilla lateral me llamó la atención. Jadeé y pisé el acelerador. La cosa me seguía. Corría como un niño que acaba de aprender a correr, torpe e inseguro. Pero cuando abrió las alas y se elevó hacia el cielo, no pude evitarlo.
Aceleré hasta alcanzar los 130 kilómetros por hora, pero seguía mirándome con sus ojos rojos, así que aumenté mi velocidad de nuevo, yendo ahora por lo menos a 160 kilómetros por hora, mientras trataba desesperadamente de dejar atrás a esta cosa. Estaba empezando a entrar en pánico. No tenía ni idea de lo que estaba pasando o lo que esta cosa era, pero yo quería lejos de él. Fuera lo que fuera, nunca dejó de seguirme. No hasta que llegué a las afueras de la ciudad. Cuando empecé a pasar por delante de las casas, se fue quedando atrás poco a poco, sin dejar de observarme. Podía ver sus ojos rojos en el retrovisor. La visión fue suficiente para estremecerme. Al llegar a la ciudad, aflojé el agarre del volante. Me reí a carcajadas. En serio, tengo una imaginación de 1000 demonios. Pero no estaba preparado para lo que vendría después. Me registré en el hotel. El recepcionista es amable y entabla conversación. Estoy segura de que parecía aterrorizada y loca, pero siguió charlando. Me dio mi número de habitación y mi tarjeta llave, y cuando le di las gracias, me preguntó si viajaba sola. Cuando le dije que sí, me preguntó si estaba bien. Parecía que huía de algo. No creí que debiera contarle lo que había visto, así que me limité a decirle que había tenido una experiencia extraña en la autopista, que había entrado y que estaba lista para pasar la noche. Asintió y me dirigí a mi habitación. Me quedé tumbado en la cama durante horas, intentando justificar lo de la criatura, hasta que el hambre me pudo, y decidí buscar un sitio de comida rápida para comer algo. Estaba entrando en el autoservicio cuando volvieron a aparecer los ojos rojos. Grité. No pude evitarlo. Estaba agotada y no tenía fuerzas para seguir actuando como si aquello no me perturbara. Pero esta vez no estaba sola. El coche que iba delante de mí empezó a tocar el claxon y el pasajero señalaba excitado delante de nosotros en la misma dirección. No parecían muy asustados. Al menos no soy el único que puede ver. Sea lo que sea esto, era todo lo que podía pensar, aunque había perdido completamente el apetito. Volví al hotel, me eché la manta a la cabeza y recé por el luto. Intenté hablar de esto con mi familia cuando llegué a casa, pero me dijeron que mis historias eran cada vez más creativas. Al final me rendí, pero necesito que alguien me diga si ha visto lo mismo. Realmente no sé cómo sigo vivo. Quizás solo soy un hijo afortunado que lo consiguió contra todo pronóstico. Debería estar muerto y mi familia debería estar visitando mi tumba. Soy granjero y lo he sido toda mi vida. Mi padre era granjero y el suyo también, desde siempre. Mi abuelo solía decir que nuestra familia vino en el Mayflower. Siempre me pareció una historia genial, así que también se la cuento a la gente. Mi padre se dedicaba a la cría de cabras y yo decidí seguir esa tradición. Teníamos 30 acres de tierra, todos dedicados a las cabras. Como criador de cabras, a veces parece que el ciclo vital de las cabras es más importante que el tuyo propio. La época en que todas las cabras parían a sus crías parecía más importante que la Semana Santa en la granja. Ese fue el momento del año en que todo esto sucedió, cuando casi perdí mi vida. Las mamás cabras aún no estaban listas para parir. Probablemente en un par de semanas tendríamos un montón de cabritas corriendo por la granja. Yo estaba en el granero tarde esa noche. Estaba haciendo las comprobaciones diarias de rutina para asegurarme de que todas las cabras madre estaban sanas. Si parecían tener demasiado frío o estar desnutridas o enfermas, les preparaba una caseta especial en el sótano. Todas las cabras parecían estar bien, lo cual era una buena señal. He tenido años en los que media docena de madres se enfermaron, y eso es una molestia enorme y cara. Me sentía bien con nuestras perspectivas para este año, pero no sabía que pronto se desataría la tragedia. No iba a tener un buen año en absoluto. Era tarde
y el viento soplaba contra el lateral del granero. Silbaba a través de algunos huecos que tenía que arreglar. Olía algo raro en el aire, pero no le di mucha importancia. Hay muchos olores raros en un establo lleno de cabras. Olía muy mal, como a azufre. Inmediatamente, mi mente se fue a una fuga de gas. Las compañías de gas ponen un poco de azufre en las tuberías para que se pueda oler si hay una fuga. De lo contrario, el gas es completamente imperceptible y puede matarte sin que te des cuenta. Sabía que era raro, pero seguí con mi trabajo. Ya casi había terminado y quería entrar en casa y calentarme. Solo tenía que revisar unas cuantas cabras. Fue entonces cuando todo se fue al infierno, literalmente. Ese demonio se coló por una de las aberturas del pajar. Debe haber estado merodeando afuera, tratando de averiguar cómo entrar, y por eso lo había olido primero. Inmediatamente supe cómo había llegado hasta el desván. Esta cosa tenía alas que podría utilizar para volar hasta los 10 pies para entrar de esa manera. Eran como enormes alas de murciélago, realmente grandes y de aspecto absolutamente grotesco. Eso no era lo único que me aterrorizaba. Era muy alto, por lo menos 8 pies de altura. Tenía patas largas como una grulla o uno de esos pájaros africanos que pisan lagartos para matarlos. También tenía grandes garras, más grandes que cualquier pájaro que hubiera visto. A pesar de las alas, las garras y las patas como de grulla, sé que este demonio no era un ave rapaz rara que se escapó de un zoo. Tenía un cuello rechoncho y una de las cabezas más aterradoras que he visto nunca. Me dejó absolutamente petrificado y apenas podía respirar. Tenía la cabeza de una cabra, igual que la mía. Era larga y plana y tenía ojos a los lados de la cabeza. Esos ojos eran la parte más aterradora. Eran una mezcla entre naranja y rojo y tenían las mismas pupilas rectangulares que una de mis cabras. Encima de la cabeza tenía 2 cuernos largos y ligeramente curvados. Esta bestia se posó un segundo en el pajar, mirando a mis preciadas cabras. Eran mi sustento, aquello de lo que dependía para pagar mis facturas y poner comida en la mesa. Al diablo no le importó y decidió saciarse con ellas. En lugar de eso, desplegó sus alas y descendió sobre mis cabras, que sangraban y gritaban de terror y miedo. Estoy seguro de que me uní a ellos. Mis propios gritos se perdieron en los suyos. Vi cómo esa cosa los despedazaba, matando a machos y hembras por igual y comiéndoselos vivos. Es realmente una de las cosas más aterradoras que he presenciado. Me apreté contra la pared, esperando confundirme con las sombras, esperando que el demonio no me viera y decidiera que yo era una cena más sabrosa. Vi cómo su boca de cabra se abría y revelaba colmillos que desgarraban mis pobres animales. Después de varios minutos, agarró a una de mis cabras con sus garras y batió las alas. Volví al pajar y vi cómo desaparecía en la oscuridad, llevándose consigo a la pobre cabra. Apenas podía moverme del terror que había experimentado. En cuanto pude moverme, corrí del establo a la casa. No pude ir a ver cómo estaban las cabras supervivientes hasta el día siguiente, cuando se hizo de día. No sabía si aquel demonio volvería a por más, y recé sinceramente para que no lo hiciera. El demonio mató a 20 de mis cabras. Les arrancó trozos enormes del pecho y del cuello. Ese ataque me arruinó financiera y mentalmente. Desde entonces, siempre intento entrar en casa antes de que oscurezca. Tengo tanto miedo de que vuelva. Realmente no puedo creer que sobreviví. Llevo una pistola conmigo si tengo que salir por la noche por si vuelve. Es una de las peores experiencias que he tenido. Durante un tiempo trabajé como guarda forestal en las colinas negras de Dakota del Sur. Mi objetivo tras licenciarme en conservación era trabajar en algún lugar de las rocosas. Pero surgió un trabajo en Black Elk Wilderness y lo acepté. Black Elk Wilderness alberga Black Elk Peak, antes Harney Peak, y es el punto más alto de Dakota del Sur. Afortunadamente, la ruta hasta la cima
es muy pintoresca y bastante fácil de recorrer para la mayoría de los excursionistas. Por desgracia, eso significaba que había muchos turistas y, unido al hecho de que estábamos en el Parque Estatal de Custer, que alberga un par de grandes manadas de bisontes que se ven fácilmente desde la carretera, los turistas acudieron en masa. No es que odiara a los turistas. Las zonas naturales necesitan a los turistas como fuente de ingresos. Pero esperaba trabajar más con la naturaleza y menos con la gente. 2 veces a la semana tenía que patrullar la torre de vigilancia de la cima de la montaña. Eran unos 11 kilómetros de ida y vuelta y tenía que ir a pie. Me encantaba levantarme antes que los guerreros de fin de semana y llegar a pie cuando salía el sol. Duré 2 años en ese trabajo antes de encontrar otro cerca. Menos turistas y más tiempo en la naturaleza me parecía perfecto. Ya no tenía que advertir a las familias de los peligros de intentar acariciar bisontes. Trabajaría para el Bosque Nacional de Black Hills. Aún no era el comienzo de las rocosas, pero iba en esa dirección. Estaba encantada de trabajar allí. Me encantaba estar en la naturaleza y ver todo tipo de vida salvaje. Mi primer verano tuve que hacer mucho mantenimiento de senderos y carreteras. También estaban trabajando en un programa de seguimiento de las poblaciones de varias especies salvajes, así que estaba previsto que trabajara al aire libre de una forma u otra durante prácticamente toda la temporada. Una de las tareas en las que había estado trabajando era desviar una carretera de acceso y parte de una ruta de senderismo alrededor de una zona que había sido arrasada por unas lluvias inusualmente fuertes. Se trataba de una obra de gran envergadura, así que habíamos trabajado en equipos para terminarla antes del final de la temporada de otoño. Normalmente, los equipos estaban formados por 4 o 5 personas a la vez, pero a veces nos tocaba trabajar con 1 o 2 más, dependiendo de otras necesidades de la zona. Las cosas iban bien con el proyecto, así que pude tomarme unas pequeñas vacaciones. 4 días de excursión por las rocosas, en Wyoming. El día que volví a casa de mi viaje, pasé por el bosque. Todavía quedaba al menos 1 hora de luz y tenía curiosidad por ver hasta dónde había llegado el resto del equipo en el proyecto. No sé por qué no esperé hasta mañana cuando entré a trabajar. Debería haber esperado hasta la mañana. Bajé por la antigua carretera de acceso y parecía que habían derribado varios árboles más para hacer una zona de aparcamiento más grande. Vi algo que se movía entre la maleza al borde del bosque. Paré el coche y bajé el volumen de la radio. Parecía algo grande, tal vez un alce o un oso. No sabría decirlo. El sol se estaba poniendo rápidamente. Pensé que tenía más tiempo. Pero la noche llega pronto en las montañas y le cuesta atravesar los árboles si estás en el bosque. Esperé en mi coche para ver si podía ver mejor al animal. Sabía que si salía, probablemente lo espantaría. De repente, oí un fuerte estruendo y un árbol cayó justo al lado de mi coche. Fue una locura. Todo el coche tembló cuando cayó. No podía creer las probabilidades ni la suerte que había tenido de que no me aplastara. Salí del coche y eché un vistazo al árbol caído. Parecía sano. No había signos de descomposición. No había arrancado de raíz, sino que parecía que se había desprendido y caído. Todo era extraño, pero estaba cansado de mi viaje y quería volver a casa. Estaba a punto de volver al coche cuando oí que otro árbol se partía y caía. Aterrizó a pocos metros del anterior. En ese momento no sabía lo que estaba pasando, pero tenía miedo. Si caía un tercer árbol, probablemente me caería encima. Sabía que tenía que salir de allí. Tuve que girar el coche y maniobrar alrededor de los árboles caídos. Y entonces lo vi allí de pie en el bosque, la criatura que estaba derribando los árboles. Vi sus ojos brillar en mis faros. Eran dorados. Supongo que medía entre 2 y 3 metros. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelo como un simio o alguna criatura similar. Decir que parecía Pie Grande me hace parecer un loco, pero eso es realmente lo único que podría haber sido. No sé qué otra cosa por ahí se parece a eso.
Sé que no era un oso. Tenía manos humanas, y los osos no tienen manos humanas. No me quedé mucho tiempo después de eso. La criatura empezó a sacudir otro árbol y me fui de allí. Había 3 árboles caídos. Cuando el equipo llegó allí para trabajar al día siguiente, no dije nada sobre lo que había visto la noche anterior. No me quedé mucho más tiempo trabajando allí, y desde luego nunca volví a salir al bosque solo.